Vamos a empezar a lo que es la creación de objetos y cómo es que funcionan las herramientas principales con los diferentes objetos. Ya que vimos que estas tres son nuestras herramientas principales, existen tres atajos del teclado con el que yo voy a poder seleccionarlas. W para la herramienta de seleccionar y mover, E para la herramienta de seleccionar y rotar, y R para la herramienta de seleccionar y escalar. Las tres teclas están convenientemente juntas en el teclado, entonces yo puedo cambiar de una a otra fácilmente. Ahora, dentro del panel o los paneles de control tenemos estos paneles, el cual el primero es el panel de creación, el panel de create. El segundo es el panel de modify. El tercero es el panel de hierarchy. El cuarto es el panel de motion. El quinto el panel de display. Y el último el panel de utilities. Vamos a empezar con el panel de create, que es el que vamos a estar usando la mayor parte del tiempo. En el panel de create está también subdividido en diferentes opciones. El primero es geometry o geometría, shapes, en donde vamos a encontrar a lo que le llamamos splines, que ustedes probablemente lo conozcan como vectores, como los que utilizan en Illustrator. Tenemos lights, cameras, helpers, space warps y systems. En la primera opción, que es geometry, por default va a aparecer esto que dice standard primitives. Y los standard primitives son objetos nativos de 3D Max que se utilizan para crear los objetos más básicos. Es el equivalente a las herramientas de forma que tenemos en Illustrator cuando tenemos el círculo, el rectángulo, triángulos, polígonos, etc. Solo que aquí tenemos objetos que se van a la tridimensionalidad. El objeto más básico que tenemos es el box, que es con el que nosotros podemos crear cajas. Al darle clic yo al box, ya puedo yo accesar a crear un box en mi espacio tridimensional. Tengo que dar un clic, dejarlo apretado y arrastrar para yo crear la base de lo que va a ser mi caja. Cuando yo libero el clic y muevo el mouse, me voy a dar cuenta de que le puedo dar la altura hacia arriba o hacia abajo a esta base de la caja que yo ya hice. Y en el momento en que yo vuelva a dar un clic, la creación del objeto ya está terminada. Lo voy a borrar con la barra del teclado que dice delete o backspace. Y voy a crear una caja más pequeña para poder crear más objetos en este mismo espacio. Como se podrán dar cuenta, las cajas, a pesar de que yo ya hice una, la herramienta sigue activa, entonces yo puedo seguir creando más cajas a la vez. Y el color que les está poniendo es un color que el software selecciona por default para yo poder diferenciarlas todas. Me voy a ir al segundo objeto más común, que es la esfera. Este solamente con un solo clic y arrastrando, yo ya puedo crear mi esfera del tamaño que yo desee. En el momento en que suelte el clic del mouse, la esfera ha quedado creada. Y si se dan cuenta, los objetos los crea a partir de lo que tenemos aquí como el piso de nuestro entorno 3D. Voy a crear el cono, que se maneja de una forma similar a lo que es la caja, solamente que aquí yo establezco primero la base de mi cono, después establezco lo que es la altura y finalmente establezco hacia dónde, en qué dirección se va a hacer mi cono. La geosfera, a diferencia de la esfera que acaban de ver hace un momento, cambia en la manera en la que los polígonos generan esta esfera. Si yo creo otra esfera, quiero que noten la diferencia de los polígonos entre una y otra. Con mi herramienta de seleccionar y mover, yo me voy a poder percatar de la diferencia en cómo se conforman una y otra.
Esto va a ser de especial interés, sobre todo cuando empecemos a aplicar mapas de bits sobre los objetos, porque se van a interpretar de una diferente manera. Vamos a seguir con lo que son los cilindros, en lo que nuevamente yo doy clic, establezco la base de mi cilindro, establezco la altura, y si no desactivo la herramienta puedo seguir dando un clic arrastrando para generar otra base, suelto el clic del mouse y puedo generar otro objeto, y cuando vuelvo a dar clic se termina la generación del objeto. El tubo, igual que el cilindro, primero establecemos lo que es la base principal, luego la anchura del tubo y finalmente la altura. Puedo hacer tubos muy delgados o tubos muy gruesos. Voy a pasar con la pirámide, que también establezco la base principalmente y después la altura. El torus o toroide, que la mayoría de las personas lo conocen como dona, tengo que establecer primero yo el diámetro principal, luego el diámetro del grosor de la dona, finalmente crear. El plano, que es simplemente un plano que ocupa solamente 2 dimensiones. Y finalmente lo que es el teapot o la cafetera. Este teapot existe desde los primeros softwares tridimensionales como un primitivo, porque es una manera rápida de que sin la necesidad de que yo modele pueda probar lo que es la iluminación o lo que son los materiales sobre un objeto, ya que tiene superficies redondeadas, superficies planas y una combinación de lo que pueden ser todos los objetos primitivos. Ahora que tengo muchos objetos, vamos a aprender a cómo seleccionar estos objetos. Con la herramienta de seleccionar y mover, yo puedo dar clic a un objeto o al que yo quiera y me lo va a seleccionar. ¿Cómo sé que está seleccionado? Punto número 1, porque puedo ver la malla del objeto. Pero puedo seleccionar varios objetos a la vez. Como estamos acostumbrados en Photoshop o en Illustrator, si yo doy clic en algún punto y arrastro, puedo hacer una selección en la que puedo seleccionar varios objetos a la vez. O puedo seleccionar objetos individualmente de acuerdo a lo que yo desee, pero a diferencia de Adobe, que se utiliza la tecla Shift, aquí en 3D Max se utiliza la tecla Control. Si yo aprieto la tecla Control y voy dando clics en los diferentes objetos, voy a ir seleccionando los objetos que yo desee. Y también, a diferencia de lo que es los programas de Adobe, con la tecla Alt es con la que yo voy a deseleccionar los objetos de la selección que yo ya tenga hecha. La forma de seleccionar en 3D Max puede variar enormemente. Al lado de mis 3 herramientas principales, tengo el modo de selección y las herramientas de selección. Primero vamos a ver el modo de selección. En este caso es el Windows Crossing. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago una selección, cualquier objeto que yo toque con esta selección va a quedar seleccionado. ¿Cuál es la diferencia con el otro modo de selección? Es que los objetos que únicamente estén dentro de la selección son los que van a quedar seleccionados. Voy a hacer el mismo ejemplo de hace un momento. Estoy tocando en este caso la esfera, el cilindro y las 3 cajas del fondo. Pero las únicas que van a seleccionar son las 2 que quedan completamente dentro de mi área de selección.
Esto me puede ayudar muchísimo, sobre todo como en este ejemplo tengo muchos objetos y necesito seleccionar los que están en medio sin seleccionar los que están alrededor. De tal manera que yo puedo hacer algo como esto y solamente voy a seleccionar las dos esferas que están en el fondo. Y ya yo voy a poder moverlas, rotarlas o escalarlas, de acuerdo a lo que yo necesite de mi selección. La otra opción de las selecciones son las diferentes herramientas de selección. La más común es el rectángulo, pero también tenemos selecciones circulares, que a diferencia de los softwares de Adobe, que es de una esquina hacia la otra esquina, el punto donde yo dé el primer clic es el centro y de ahí la selección va a crecer hacia afuera. La siguiente herramienta es la poligonal, en la que yo puedo hacer varios clics alrededor de mi área de trabajo. Cuando dé el doble clic se van a seleccionar todos los que tocó esa selección. Está como la orgánica, que tengo que dar un clic y dejarlo apretado para crear una selección mucho más libre. Y en el momento en que yo suelto el clic del mouse, se cierra la selección y selecciona los objetos que yo en este caso toqué porque tengo esta opción de selección. Y finalmente el sprite. El sprite es esta pequeña bolita que cuando yo dejo el clic del mouse apretado y empiezo a arrastrar, todo objeto que yo vaya tocando se va a ir sumando a la selección. Y de la misma manera, si yo aprieto la tecla Alt, voy a ir deseleccionando todo lo que vaya tocando. Con esta selección, bueno, con esto damos por terminada esta pequeña lección. Ahora sí, en la siguiente parte vamos a ver cómo operan todos los viewports a la vez.